Nadie, y creo que realmente nadie, podría decir que no llegó a la desesperación en un libro como Moby Dick, cuando por más de 40 páginas relata las partes de una ballena. La relación entre un lector y un libro es compleja y a menudo misteriosa. A veces nos encontramos totalmente inmersos en las páginas de una novela, absorbidos por su narrativa y sus personajes. En otras ocasiones, nos topamos con libros que abandonamos antes siquiera de llegar a la mitad. Este fenómeno, común pero poco comprendido, plantea una serie de interrogantes sobre nuestras motivaciones, sobre nuestras preferencias y la dinámica de la lectura contemporánea. Pero entonces, ¿por qué abandonamos los libros a mitad de camino? Diversos estudios han encontrado que son 5 las causas principales. En primer lugar, la falta de conexión emocional. Muchas veces un libro no logra captar nuestro interés emocional desde el principio, lo que dificulta nuestra vinculación con la historia y con los personajes. Las expectativas no cumplidas resultan en el segundo lugar. Cuando nuestras expectativas respecto a un libro no se ven reflejadas en su contenido, es probable que perdamos el interés y optemos por abandonarlo. Esto me ha sucedido mucho en los libros clásicos. En tercer lugar, encontramos el ritmo narrativo lento. Los libros con un ritmo narrativo lento o una trama poco dinámica pueden resultar tediosos y desmotivadores. En cuarto lugar, la complejidad excesiva. Algunos libros presentan tramas demasiado complejas o un lenguaje demasiado denso, lo que puede resultar abrumador para ciertos lectores. En último lugar, y quizás más importante, encontramos la interferencia o las distracciones. En la era digital, las distracciones como las redes sociales o los dispositivos electrónicos pueden dificultar nuestra concentración en la lectura, llevándonos a abandonar los libros con mayor facilidad. Hoy en día, no existen datos claros con respecto al porcentaje de abandono de los libros según los lectores. Sí se observa, en el último tiempo, un descenso preocupante en la cantidad de libros leídos anualmente por persona. Encontramos que en Argentina, por ejemplo, el puntaje es de 1.6 a 1.8, muy cerca al de Colombia, aunque lejos de Chile, que aumenta cerca de 5. En España, que solía contar con un nivel de lectura elevado, con cerca de 10 libros por persona por año, comienzan a aparecer noticias que alertan sobre una gran parte de la población que no lee ni siquiera un libro al año. Existen libros en el mundo que por diversas cuestiones son considerados muy difíciles de leer, y esto favorece a que sean abandonados. Un ejemplo de esto es Ulises de James Joyce. Es conocido por su compleja estructura y estilo experimental. Joyce emplea técnicas narrativas poco convencionales que pueden resultar difíciles de seguir. Borges solía decir de este libro, que era analizado por todos y leído por nadie. En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, es una extensa obra maestra de la literatura moderna francesa y es famosa por su longitud, su prosa detallada y sus reflexiones profundas sobre la memoria y el tiempo. Esto no la hace más fácil de leer. Finnegans Wake, de James Joyce, es otra obra del autor, considerada una de las novelas más difíciles de leer en inglés. Está escrita en un estilo altamente experimental y hace uso intensivo de juegos de palabras, referencias y lenguaje inventado. Por otro lado, La montaña mágica, de Thomas Mann, es una novela alemana densa y filosófica. Explora temas como el tiempo, la enfermedad y la moralidad. Requiere de una atención considerable por parte del lector. El hombre sin atributos, de Robert Musil, es una obra maestra de la literatura austríaca del siglo XX, conocida por su complejidad estructural y su exploración profunda de la psicología y la sociedad. Por último, El ruido y la furia, de William Faulkner, emplea técnicas narrativas innovadoras, como cambios abruptos en la perspectiva y el tiempo, lo que puede dificultar la comprensión de la historia. Todas estas obras son consideradas muy dificultosas de leer y muchas veces son las que los lectores suelen abandonar. Ahora bien, ¿es correcta esa sensación de culpa que sentimos al dejar un libro a medio camino, observándonos desde la mesa de luz, o debiéramos dar el cierre final y pasar a la siguiente aventura? Muchos atribuyen la culpa al costo del libro, que muchas veces es elevado. Otras al tiempo que ya se ha invertido, y algunos refieren sentirse culpables al saber que ese libro es socialmente considerado excelente. ¿Cómo puede ser que no nos guste? Bueno, hay gente que le gusta el helado de menta granizada. Dejar un libro inconcluso puede tener diversas consecuencias en nuestra continuidad como lectores. En primer lugar, puede generar sentimientos de frustración y decepción, especialmente si teníamos altas expectativas respecto al libro en cuestión. Además, puede afectar nuestra confianza en nuestras propias habilidades como lectores, haciéndonos cuestionar nuestra capacidad para comprometernos en una lectura prolongada. Por otro lado, dejar un libro inconcluso también puede abrir la puerta a nuevas oportunidades de lectura.
al liberarnos de la obligación de terminar un libro que no nos está atrapando. Tenemos la libertad de explorar nuevas historias y géneros que puedan despertar nuestro interés y mantenernos comprometidos con una lectura a largo plazo. Borges era un defensor apasionado de la libertad de elección en la lectura. Consideraba que los lectores debían ser libres de explorar y descubrir lo que les interesaba, sin sentirse obligados a terminar un libro que no los cautivara. Creía en la diversidad de gustos y en que cada lector tenía su propio camino literario. En varios de sus ensayos y conferencias, Borges expresó su opinión sobre la lectura como un acto de placer y descubrimiento personal. Para él, la lectura no debía ser una tarea tediosa o una obligación, sino una experiencia enriquecedora y gratificante. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Stephen King, el prolífico autor de novelas de terror y ficción, tiene una postura bastante clara sobre abandonar los libros a la mitad. En su libro de no ficción, Mientras escribo, un libro que realmente les recomiendo leer y que yo he leído 3 veces, King comparte su opinión sobre la lectura y el proceso de escritura. King reconoce que el tiempo de todos es valioso y que no hay nada malo en dejar un libro si realmente no está funcionando para el lector. Si los datos discutidos hasta aquí te han gustado, te invito a colocar me gusta y a suscribirte al canal. Esto es Literatura al Extremo. El abandono de libros a medio camino es un fenómeno complejo que puede estar influenciado por una variedad de factores, incluyendo la falta de conexión emocional, las expectativas no cumplidas, el ritmo narrativo lento y las distracciones externas. Aunque no existen datos exactos sobre el abandono de libros, es importante reconocer que es un comportamiento común entre los lectores y que puede tener tanto aspectos negativos como positivos en nuestra experiencia de lectura. En última instancia, lo más importante es encontrar libros que realmente nos cautiven y nos inspiren a seguir explorando el maravilloso mundo de la literatura. Mis consejos al respecto son 2. En primer lugar, nunca le niegues una segunda oportunidad a un libro. Y en segundo lugar, si no te gusta, simplemente déjalo y pasa al siguiente. La vida es muy corta.